Buenos días. El Centro Médico Virtual de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla y los Servicios de Salud IMSS Bienestar Puebla les da la bienvenida y agradecen la participación de las distintas unidades médicas, así como de todo el personal de la salud que nos acompaña en esta 20ª sesión clínica semanal virtual del año 2026. Este día, el Hospital General de Huejotzingo, dentro de las jornadas del río Atoyac, presenta el tema intoxicación por plomo, por lo que a continuación presentamos a nuestra ponente, doctora María de los Dolores Jiménez Nava. Es egresada como médico cirujano y partero. Dentro de su experiencia laboral, ha trabajado en lugares como el Centro de Salud de San Miguel Xochitecatitla, en el IMSS Hospital General de Subzona con Medicina Familiar, en el Centro de Salud de Almoloya y actualmente se encuentra adscrita al Hospital General de Huejotzingo. Por último, se hace del conocimiento de la audiencia que al final de esta presentación habrá una sesión de preguntas y respuestas, por lo que para ese ejercicio se pide nos hagan llegar sus dudas a través del chat de esta plataforma. De igual forma, en el mismo chat se encontrará el link de registro de asistencia, el cual estará abierto únicamente durante esta presentación. Sin más preámbulos, cedemos la palabra a la doctora María de los Dolores Jiménez Nava. Buenos días. Bueno, como ya me presentaron, doy gracias y buenos días a todos. Voy a iniciar con la ponencia del día de hoy que lleva por título Río Toyay e intoxicaciones por plomo. Como ya me mencionaron, estoy inscrita al Hospital General de Huejotzingo y también pertenezco a un colegio de médicos generales en el cual pues nos ayudan para estar en continua actualización. Daremos inicio a la ponencia. Ustedes me indican si llegaran a tener problemas con el audio o no me llegaran a escuchar. Mm, ok, bueno, como datos interesantes referente a lo del río Toyac, tenemos que hace el 10 de junio del 2026, en el periodo de enfoque de Tlaxcala, se realizó una nota periodística en el cual nos indica que hay altas cantidades de plomo, mercurio, selenio, entre otros componentes en el río Toyac. Esto dado a la cuestión de textiles, arrojamiento de drenajes y cuestiones pluviales. Entonces, realmente es de importancia mencionar que la cuestión de la contaminación del río Toyac no solamente es una cuestión del ámbito estético, cultural y ambiental, sino que también impacta en gran manera en la cuestión de la salud pública. Este está regulado por la Profepa, Semarnat, Cofepris, Conagua para el saneamiento del río Toyac. Consta de una superficie aproximada de 1.592 kilómetros que cursa Tlaxcala y aproximadamente 4.011 kilómetros que cursan el estado de Puebla. De aquí la importancia de que tanto Tlaxcala como Puebla tienen gran importancia en el saneamiento y pues obviamente la descontaminación de este río, ya que genera pues gran cantidad de enfermedades para sus habitantes y obviamente impacta directamente en la cuestión acuática y de este río. Aproximadamente tiene 180 años de contaminación. Esto inició en 1835 a la llegada de la industria textil, ya que la mayoría de los textileros desemboca el desecho de las mezclillas, principalmente en zonas como Villalta y algunas zonas de San Martín Texmeluca, donde se genera pues gran cantidad de desechos de textiles y pues estos van a desembocar directamente al río Toyaca. También hay gran cantidad de aguas residuales provenientes de las industrias y pues obviamente de los asentamientos humanos que vierten aproximadamente 146,3 toneladas al día. Pues como ubicación, como ya les comentaba anteriormente, la trayectoria va a abarcar desde la parte de Puebla y una parte
de Tlaxcala, desembocando en el río Zaguapa. La gráfica que vemos por un lado nos indica a partir del 2016 a la fecha la cantidad de contaminación que ha tenido y los picos que ha tenido en estos años. Es muy importante también mencionar que en Conagua, que es una de las partes que también monitorea esta parte del río Toyac, pues ha tenido grandes jornadas de limpieza y se ha tenido el apoyo de algunas campañas civiles para que obviamente sea la limpieza de este, ¿cómo se llama? Río. Pero pues dado a que únicamente son saneamientos de forma estética y la parte del mercurio, el selenio y el plomo, que son pues componentes que están vertidos obviamente en el agua de este río, pues es un poquito más difícil tratar de hacer este saneamiento porque pues son cosas a nivel molecular que no podemos ver, sino ahí entraría más las tratadoras de agua, pero es un poquito complicado porque hay contaminación del suelo también. Referente a las aguas residuales, pues vamos a tener en el estado de Puebla, que abarca desde San Matías Tlalancaleca, y el río Toyac abarca aproximadamente 12,90 kilómetros. Recibe una demanda de 0,63 toneladas al día obviamente de desechos, y pues el caudal abarca aproximadamente 273 litros. En la área de San Martín Texmeluca tenemos una superficie en kilómetros de 17,75 kilómetros. Va a recibir 12,91 toneladas de demanda de desechos al día y abarca un caudal de 74 litros, 74 litros. Tenemos que también aquí en San Martín, obviamente, la cantidad de población es mucho mayor. Entonces también la demanda de estas es más alta. En Nativitas tenemos una superficie de 16,73, la cual recibe aproximadamente 12,81 toneladas al día y el caudal abarca 182 litros. En San Jacinto abarca 5,51 kilómetros y recibe aproximadamente 3,74 demandas de toneladas al día y el caudal abarca 2000, 2,208, perdón. Hay que tomar en cuenta que en San Jacinto también, aunque es mayor, menor la cantidad de kilómetros que abarca, pero es una zona más urbanizada. Por ende, es la que recibe mayor demanda de toneladas al día y pues obviamente mayor contaminación. En Chaucingo es 8,21 kilómetros y recibe aproximadamente 7,95 toneladas y el caudal es de 2,985 litros. En el estado de Puebla son 23,87 kilómetros que abarca de caudal de kilómetros y recibe aproximadamente 28,36 toneladas al día y el caudal pues es de 3,883 litros. Referente a la normativa de aguas residuales que las rigen, pues como todos sabemos que tenemos leyes que nos rigen, nos amparan o también nos regulan. En este caso, las leyes y normativas que regulan esta parte es la Ley General de Equilibrio Ecológico, que viene directamente en el artículo 121 y 129. La Ley de Aguas Nacionales, que está fundamentada en el artículo 88 y artículo 90. Está regulado por la norma 01 de Semarnat, que nos indica los límites máximos de descarga de contaminantes. En la norma 02, que igual rige los límites máximos de contaminación al alcantarillado. La 03 de Semarnat, que indica los límites máximos de descarga de aguas residuales. La 04 de Semarnat, que es protección ambiental y pues obviamente regula la cuestión del depósito final de cada residuo y del agua tratable.
Ahora, enfocándonos un poquito referente a lo del área médica, pues entenderemos que pues siempre vamos a iniciar por la parte de la etiología, que la etiología pues vamos a tener que es un metal pesado de color grisáceo, brillante, que obviamente es poco o muy maleable y que al inicio de la fundición se genera un gris brillante. Posterior a este, en pocos minutos se genera a un color mate. Va a ser dúctil y maleable, muy moldeable. Se va a fundir aproximadamente a 327 grados y va a hervir a 1525 grados. ¿Dónde podemos encontrar el plomo? Pues lo podemos encontrar en diferentes partes, incluso cosas propias en casa. ¿Por qué? Porque hace tiempo el plomo estaba muy presente en pinturas, gasolinas, juguetes de niños, etcétera, que pues más adelante les voy a especificar un poquito más. Pero también está presente en cosas nocivas como lo son la cocaína, la heroína, que son sustancias pues meramente de consumo tóxico y pues obviamente las personas que llegan a consumir este tipo de sustancias pues también generan una intoxicación por el plomo. También puede haber intoxicaciones pues de carácter profesional, alimentario o ambiental. Como les decía, está muy presente de forma de componente en muchas cosas que están presentes en la vida diaria. Eso pues complica el hecho de que haya o pueda haber una exposición a ello. Es un contaminante pues obviamente ambiental importante y pues puede contaminar el aire, el agua, cadenas alimenticias y pues va en cadenita hasta que puede llegar al hombre, ¿no? Es un metal que pues recibe o se genera un proceso realmente degradable muy fácilmente y pues puede convertirse propiamente de un estado sólido a un estado de evaporación, lo cual nos puede llegar a un estado volátil y que puede ser inhalado por vías respiratorias. Con referente a la cuestión de las fuentes de intoxicación, hay que tener claro que, pues como les decía, va a haber diferentes componentes y estos van a ir cambiando. No solamente es el plomo en su origen de metal propiamente visto de forma macromolecular, sino que también podemos visualizarlo a microscopio porque pues obviamente al convertirse en otro componente o hacer una, ¿cómo se llama?, descomposición del mismo pues va a generarse por diferentes vías, ¿no? Como ya les había comentado, ya sea tópica, inhalada o hasta gastrointestinal. Entonces, en las fuentes de intoxicación vamos a tener que es un tóxico que se va a fundir a temperaturas aproximadamente de 500 grados y pues en forma de óxidos lo vamos a tener en pinturas anticorrosivas. Aproximadamente en el año de 1991 y 1985 se encontraba mucho en pinturas de aceite. Actualmente ya se ha normalizado, se ha normado esa parte para que no aparezca en pinturas, porque pues estaba altamente concentrada y pues la teníamos en viviendas, escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, en cromato de plomo lo vamos a tener como un color amarillento. En arsénico de plomo, plomo lo vamos a tener insecticidas. Las personas que hacen esta parte ¿cómo se llama? Que se dedican a la agricultura, el cual pues obviamente hay germicidas y hay algún otro tipo de insecticidas que ocupan meramente para la cuestión de la agricultura, pues están muy expuestos a y los cuales pues obviamente muchas de las ocasiones no ocupan esa protección para realizar este tipo de actividades y eso nos puede llevar a intoxicaciones desde ligeras a graves porque obviamente la concentración es demasiada, ¿no? El carbonato de plomo lo vamos a tener como un pigmento blanco tóxico.
Ajá. Y el acetato de plomo son sales tóxicas. Anteriormente, hace muchos años se ocupaban como abortivos y de aquí sale el tema de sales de Saturno y de ahí el nombre de saturnismo, ¿no? El tetrietileno de plomo anteriormente se encontraba en la gasolina. A partir de 1991 se empieza a regular y a partir del 2001 es cuando definitivamente se quita este componente para que obviamente no se descompusiera a nivel del motor de los coches y saliera por medio del escape de esta forma, ¿no? Porque era altamente permeable para las vías respiratorias y al tener aproximadamente 45 micras al descomponerse, pues era de fácil absorción a nivel pulmonar y llegaba hasta nivel alveolar. El esteato de plomo, pues obviamente se encuentra muy presente en algunos tipos de plástico. Recordemos que los plásticos va a haber desde plásticos industriales, plásticos de grado alimenticio y algunos otros tipos de plásticos, ¿no? Pero de aquí va a depender el tipo de botellas o plásticos que se ocupen de grado alimenticio para que ya no estén presentes en las dietas o en productos de venta para la canasta básica, ¿no? Referente al nefiteno de plomo, va a encontrarse principalmente en grasas y aceites de uso industrial. Obviamente, hace 10 años a nivel de la OPC, que es la Organización Panamericana de la Salud, nos hace esta parte de ayudar para la Semana de la Prevención de la Intoxicación por Plomo. Este se reguló hace 10 años, se festeja o se hace este control del 22 al 28 de octubre, donde principalmente se ve lo de las pinturas con base en plomo para evitar esta contaminación, como les comentaba anteriormente, que esté muy presente en la vida diaria de cada una de las personas, ¿no? Porque la pintura la podemos ocupar en salones de clases, se podían ocupar mucho en cuestiones de casa, lugares de venta de comida, entre otras, ¿no? Porque aunque actualmente la COFEPRIS regula esa parte también de la cuestión de las pinturas por decir, de cuestiones médicas, de una instalación médica, así como también regula la cuestión de las pinturas de grado alimenticio. ¿Por qué? Porque obviamente hay en algunos lugares donde las temperaturas se elevan demasiado y esto pues ayuda a que también el plomo de una u otra manera vayan generando, cambiando su forma molecular y estén más presentes en la vida diaria, ¿no? Otra de las ocasiones o cuestiones en donde se ocupaba también mucho la pintura de aceite pues era en albercas, ¿no? Entonces, estaban altas concentraciones en agua y pues obviamente al estar de esa forma, pues no la podíamos detectar de forma visual, ¿no? Referente a, como les decía, una parte que estuviera presente, pues la vamos a encontrar de formas alimentarias, en donde se estima que las concentraciones que ya generan una presencia tóxica van a ser de 0,05 a 0,2 gramos y en agua de 10 a 20 gramos, ¿no? Microgramos. De forma hídrica, o sea, en cuestiones de captación del suelo, en la naturaleza, etcétera, pues van a ser de 25 microgramos. Y pues obviamente estos criterios sanitarios los regula de calidad a nivel de la presencia humana, ¿no? Lo va a regular la FAO y la OMS, que pues obviamente estas agencias trabajan en conjunto para garantizar que la alimentación, una buena alimentación y una buena salud global. Referente a, pues obviamente la intoxicación por plomo, pues vamos a tener diferentes formas de intoxicación y diferentes formas perdón, se me cambió.
la diapositiva. Los vamos a tener de formas diferentes, de presencia en la forma ambiental. La podemos tener como polvos, ajá, la vamos a tener en forma de inhalación directa y pues obviamente la vamos a poner en forma de deposición y recogida por medio de las plantas o el suelo. Todo este cuadro de las vías de contaminación de plomo a través de los alimentos, pues tenemos que entender que todo es un círculo en el cual pues va a llegar una trayectoria de recolección, exposición, al cual vamos a tener las diferentes vías de exposición, o cual será inhalada, gastrointestinal, eh, y pues al fin y al cabo, en todo este proceso, pues va a llegar a un origen que va a ser donde se va a ser la mayor fuente de afectación, que sería en el hombre, ¿no? Entonces va a haber una deposición, ya sea en agua, en plantas, en inhalación, en polvo, va a afectar la vida acuática, obviamente, porque al tener una corriente de agua, ya sea ríos o algún otro, pues la vida acuática o de ese ecosistema, pues va a tener una carencia e incluso pues la muerte de los mismos, ¿no? Pues los principales que están expuestos, como les decía anteriormente, pues son los niños, porque hay artículos y en el libro donde saqué parte de la información, nos comenta que aproximadamente en 1985 se hicieron estudios a niños de España y Estados Unidos, donde pues prácticamente había varias o altas concentraciones de plomo en los juguetes y pues esto nos llevaba a que tuvieran encefalopatías. Aproximadamente en ese año se detectaron 1082 casos de estos pequeños que estaban en exposición hasta que pues obviamente se realizaron estudios de sangre y vieron, aunque fuera altas concentraciones de plomo de estos pequeños, ¿no? Otras de las principales que tenemos que tener, pues esa parte de monitorización y cuidado, pues son las mujeres embarazadas, porque como les comentaba anteriormente, pues puede tener un fin abortivo, malformaciones en el feto, ajá, entonces, pues obviamente la placenta es poco, o mejor dicho, es muy permeable para este tipo de, bueno, para el plomo es muy permeable, entonces la placenta no hace ese filtro para que no haya para que se mantenga en la placenta, sino pasa directamente, lo que genera que pues pueda haber una intoxicación a nivel del feto. Y pues los encontrábamos mucho en cuestiones de productos directamente de limpieza o pinturas. En la siguiente imagen, pues tenemos una persona que está soldando, porque pues teníamos que en gran cantidad se encontraba con personas que realizaban esta parte de soldadura, que generaban pues obviamente los obreros, cuales estaban expuestos en grandes cantidades, ¿no? Entonces, al generar una parte de soldadura, pues las temperaturas se elevaban a temperaturas muy altas, en el cual pues obviamente ya no lo teníamos solamente de forma sólida, sino también de forma inhalada. Muchas de las personas obreras y demás en ocasiones no ocupaban el equipo de protección adecuado, el cual pues generaba que era muy permeable para las vías respiratorias. Referente a lo de dosis tóxicas, pues vamos a depender mucho como les comentaba anteriormente, del tipo de degradación que tengamos de si es en sales, si es a nivel por medio de pinturas, por medio de plásticos, por medio de la gente que nos está haciendo tener esa exposición y también va a depender mucho pues obviamente de la edad del tipo de persona que está expuesta, ¿no? Entonces, en las dosis tóxicas, pues como les digo, va a depender del tipo de producto y de la vía de absorción. En los adultos aproximadamente es 1 gramo de acetato de plomo y pues que nos puede producir la muerte, ¿no? En la presentación de carbonato de plomo, pues van a ser de 2 a 4 gramos y en sales, pues nada más puede ser necesario de 20 a 40 gramos
de exposición. Referente a la fisiopatología y la toxicocinética, pues como ya les comentaba anteriormente, tenemos tres vías, que estas tres vías van a ser la base de la absorción, el cual vamos a tener que la absorción va a ser respiratoria, digestiva o cutánea. La respiratoria, pues obviamente va a ser todo lo inhalado, los vapores o los polvos. Como ya les comentaba anteriormente, pues estos polvos aproximadamente son de 45 hacia decadencia de micras, entonces pues realmente no son algo que pueda ser percibido por el ojo humano, ¿no? Y este se va a absorber aproximadamente en un 90% porque es muy afín con el alveolo. En cuestión de la cuestión digestiva, pues también tenemos las tuberías, en los cuales también hay una cuestión de presencia de plomo mediante los alimentos enlatados. Actualmente ya los alimentos enlatados tienen una capa de recubrimiento de adherente para no estar en exposición obviamente, con el alimento propiamente dicho. De ahí la creencia o pues algunas cuestiones de cuestión habituales, donde cuando veamos o tengamos una lata la cual está dañada, abollada o propiamente rota, pues no es tan recomendable porque pues esta capa de adherente pues se pierde, ¿no? Entonces tenemos o quitamos esa protección. La cuestión de las ollas de barro, que anteriormente eran muy ocupadas de forma tradicional y cultural en México, pues tenía una capa para no ser adherente de plomo. eh, También se eran ocupadas y tenían algún tipo de pinturas, los cuales pues tenían altas concentraciones de plomo. Entonces esa fue una de las partes también por las cuales se fueron regulando este tipo de pinturas que se ocupaban de forma tradicional para talavera, para ¿cómo se llama? Para ollas de barro, que son pues muy típicas en nuestro país, ¿no? Eh, También en una parte que se veía muy presente en años antes del 2000 y 2000, del 2001 al 2005, pues eran en tapices. Y de formas cutáneas, pues como les comentaba anteriormente, tenemos ciertas grasas o aceites que son más propios de la industria, ¿no? Entonces, pues en la parte de un lado de las diapositivas tenemos lo que es órganos propiamente como cerebro, que también es muy permeable y pues puede absorber aproximadamente un 8% de plomo en el organismo y va a tener una vida media aproximadamente de 40 días, tanto en cerebro como corazón. A nivel pulmonar, pues se va a absorber por medio del aire, va a tener una vía por medio de la respiración, va a tener una absorción aproximadamente de un 40%. Y a nivel óseo, pues tenemos que es cuando hay un mayor nivel de deposición de un 90% aproximadamente, y pues este es el que va a tener una vida media mayor de aproximadamente de 20 a 30 años. Entonces, en intoxicaciones a largo plazo por plomo, pues va a ser el principal órgano de acumulación, pues va a ser mediante el sistema, bueno, en los tejidos óseos, ¿no? En cuestión del sistema hematopoyético, pues vamos a tener que va a estar aproximadamente de 7 a 35 días y va a tener un nivel de absorción a nivel del eritrocito del 2%. En el tracto digestivo va a tener aproximadamente 10% de absorción en adultos. Va a tener de 30 a 50% por ciento de absorción en los niños. ¿Qué quiere decir? Que es más alto la cantidad de absorción a nivel intestinal por medio de los niños y pues obviamente va a generar niveles tóxicos de forma más rápida en ellos. De ahí lo que comentaba de los carritos, de los juguetes y que pues había altos tasas de contaminación o de exposición a tóxicos y de intoxicación de ellos.
En cuestión de la piel, pues va a tener un nivel de absorción de 5 a 10%, pero se va a desechar también por medio del sudor, el pelo y las uñas. A nivel renal, pues tiene una gran afinidad de un 80%, se va a segregar por medio de la orina, pero pues sí, también es una parte tanto a nivel hepático por el medio de metabolización y a nivel renal por medio de excreción, pues sí va a tener una alta afinidad. De ahí que pues pueden generar síndromes hepatorrenales, porque pues obviamente el desecho de la forma de metabolización y secreción, pues son las dos vías que sufren mayor daño de estos. En cuestión del colon, pues va a absorber del 10 al 15% y va a tener una no absorción del 85%. Pues esta imagen la saqué igual del libro de toxicología. Entonces, es muy parecida a la imagen que anteriormente les mostré, solamente que la anterior era pues obviamente con los dibujitos. Aquí pues también nos habla sobre la penetración del plomo, donde está la ingestión, la inhalación, las vías de ingestión. ¿Sí me escuchan? Porque estoy teniendo problema con mi señal. ¿Sí me escucharon? Sí, doctor, adelante. Perdón, tuve un problema con la señal. Referente a lo de la penetración del plomo, pues como ya les comentaba, va a ser la cuestión de la ingestión y la inhalación. La ingestión, pues vamos a tener que va a ser absorbida en un 90% y la inhalación en un 50%. Es lo que se va a desechar por medio de la expiración y de la ingestión va a desecharse un 90% por medio de las heces. Y pues en sangre va a durar 35 días, en tejidos blandos 40 días y en el esqueleto, lo que les decía, es el periodo de almacenamiento definitivo donde se queda la mayor parte de plomo, ajá, prácticamente acumulado. Referente a lo del diagnóstico, pues el diagnóstico va a ser en el recuento de Matías con granulaciones basófilas, la dosificación de plomo sanguíneo, la dosificación de zinc eritrocitario, la dosificación de coproporfirina urinaria. Entonces, al hacer los estudios se encontraban que había cambios a nivel del eritrocito. Ajá, y obviamente en los rayos X se encontraba esta parte de las diáfisis que se encontraban ligeramente abrillantadas, como si tuvieran mayor penetración a la hora de la realización de estos estudios. Y esto pues siempre se encontraba en la diáfisis de los huesos largos. Entonces era como que una parte de la clínica o de realizar una observación antes de realizar un estudio, pues obviamente de sangre. Al encontrar algún tipo de estos datos en una radiografía, pues pensar que podría haber una exposición a plomo y pues a lo mejor realizar los estudios pertinentes ya más a fondo. El diagnóstico, pues también se va a basar mucho en la cuestión de la historia clínica, hacer una buena anamnesis para que podamos, pues, investigar a fondo a qué se dedica el paciente, alguna fuente de exposición externa, si es una persona mayor, si es un niño, pues tratar de indagar un poquito más conforme
a la cuestión de vivienda, algún tipo de juguete, como ya habíamos visto anteriormente, o alguna otra fuente de exposición que pudiera tener este pequeño. Eh, Va a ser como se dice aquí en la diapositiva, pues orientada a la búsqueda de posibles fuentes de exposición, conforme a lo de los laboratorios, pues también está em, lo que ya les había dicho de la protoporfirina, en el ego pues también va a estar presente y en los rayos X el dato que les comenté de la radiografía de la imagen anterior. En el hemograma pues va a ser búsqueda intencionada de anemia normocítica o normocrónica y pues obviamente punteando al basófilo. De acuerdo a los signos clínicos, pues tenemos que ser pues realmente muy cuidadosos o tener meramente mucha atención. Como les comentaba, hacer una buena anamnesis para poder pues investigar si hubo una exposición a este tipo de metales. ¿Por qué? Porque obviamente el vómito, el dolor abdominal, la anorexia, la diarrea, pues son realmente signos, síntomas que nos pueden dar a muchas enfermedades. No exactamente podemos pensar en una persona que llega de primera instancia y tiene este cuadro clínico, no podríamos pensar meramente que es pues una exposición por plomo, ¿no? Entonces podríamos pensar en cuadros diferenciales, una gastroenteritis, podríamos pensar en algún otro tipo de situaciones y no como primera instancia podríamos pensar en una exposición por plomo. Entonces, si nosotros tratamos de hacer una buena anamnesis, podríamos indagar por esa parte que puede haber estado expuesto a plomo y no dejarnos guiar únicamente por el cuadro clínico, ¿no? A nivel neurológico, pues también vamos a tener que van a ser crisis convulsivas, una depresión del sistema nervioso, cambios en el comportamiento, ataxias y temblores. Esta razón es mucho de los casos por el cual, pues las personas que llegan a tener una sobredosis de pues las sustancias tóxicas que les comenté anteriormente, pues llegan a tener esta cuestión a nivel neurológica, ¿no? Una depresión del sistema nervioso el cual pues obviamente va a tener comportamientos inadecuados, realmente no moldeados o no regulados, ¿no? Entonces, a nivel del sistema o de los signos neuromotores, pues vamos a tener contracturas musculares, principalmente de los maceteros, de los músculos maceteros, eh, y masogástricos, ¿no? También vamos a tener otros signos como polidipsia, poliduria y adelgazamiento. También algunas personas que consumen algún tipo de sustancia, cocaína, heroína, cristal, pues también los vemos con un tejido muscular pues disminuido, ¿no? Obviamente son personas que consumen algún tipo de sustancia nociva, en el cual no es un periodo de exposición corto, sino un proceso de exposición a largo plazo. Ya vimos que se deposita completamente a nivel del tejido óseo y pues puede durar años, ¿no? Entonces, a nivel de las principales funciones corporales afectadas por la exposición, pues vamos a tenerlos a largo plazo, que sería la visión, el coeficiente intelectual, la memoria, la atención, la conducta, el estado de ánimo. Va a haber disminución o alteración de la función hormonal, va a haber una destrucción y una disminución en la producción de los glóbulos rojos, porque ya vimos que afecta directamente el sistema hematopoyético. Va a haber una alteración de la presión arterial, va a haber una disfunción o una mala función de la cuestión hepática renal, porque ya comentábamos que va a haber la cuestión del metabolismo y la cuestión de la excreción pues obviamente se van a ver más comprometidos, ya que son dos vías que tienen mayor exposición. A nivel del sistema gastrointestinal, pues vamos a tener signos clínicos como constipación o diarrea. Y pues obviamente a nivel de los niños va a haber un retraso en el crecimiento
y pues a nivel osamentario de una persona adulta, pues va a haber esta deposición y va a haber una alteración a nivel óseo también. Referente pues a lo del cuadro clínico, pues como les decía, va a ser de gran diferencia entre niños o adultos. Las partes donde no se ven un nivel tóxico va a ser en menores de 10 y pues obviamente mayor en concentraciones de microgramos altas o mayores de 10 pues obviamente ya vamos a ver alteraciones. Y si tenemos una concentración mayor a 150 microgramos sobre decilitro, pues vamos a tener cuestiones como la muerte, ¿no? En las personas con altas cantidades de concentración y que hayan estado expuestas. En cuestiones de niños, como ya les había comentado anteriormente, pues tenemos la cuestión de la transferencia placentaria, ya que esta es como a nivel pulmonar, es muy fácil de ser receptiva por medio de las micro, que es muy pequeña la densidad de esta a nivel volátil, entonces obviamente es altamente viable, ¿no? Para ser absorbido a nivel placentario. Puede ser altamente distribuido a nivel de la audición y la visión de los niños o el feto. Va a ser algo tóxico para el desarrollo de los niños porque va a influir directamente en el crecimiento, y si es a nivel del feto, pues va a influir directamente en el desarrollo adecuado de los bebés, el cual nos puede llevar a malformaciones. Eh, a nivel de que haya 20 o más en cuestión de la concentración de microgramos sobre decilitro, pues también vamos a tener un aumento de la protoporfirina, va a haber un aumento o disminución en la conducción del sistema nervioso, va a haber cambios en el metabolismo, va a haber alta distribución a nivel hematopoyético, y pues obviamente ahí ya nos va a dar después de altas concentraciones, pues ya nos va a dar los signos, ¿no? Que principalmente va a haber anemia, nefropatías, encefalopatías y la muerte en cuestión de los niños. En cuestión de los adultos, pues vamos a tener que va a haber en una concentración expuesta de aproximadamente 20 cuando ya nos va a empezar a generar un cuadro clínico que sería pues un aumento de la protoporfirina. Obviamente aquí cambian las densidades entre hombre o mujer, porque en hombre es un poquito más alto, cual también nos puede generar pues cuestiones de hipertensión, pues disminución o cambios en la cuestión de la conducta a nivel nervioso, disminución de la hemoglobina y disminución de cuestiones hematopoyéticas. Obviamente anemia también, nefropatía, encefalopatía, síndrome hepatorrenal, entre otras manifestaciones. En el cuadro que tenemos a un lado de la diapositiva, pues prácticamente también nos habla de lo mismo, de aquí nos maneja de menores de 10 exposiciones, mayores de 100. También igual va a haber prácticamente lo mismo del cuadro clínico. A partir de 30 a 39, pues no se eleva o no se hace una cuestión a nivel de la hipertensión arterial. También puede generar algunas cuestiones de esterilidad en los hombres, y pues prácticamente también una cuestión en la vida reproductiva a nivel femenino. O de acuerdo a la cuestión de lo del cuadro clínico y el tratamiento, pues vamos a tener en cuenta que, como les comentaba antes, va a depender mucho de la cuestión de la exposición, la vía de absorción y obviamente el paciente que tengamos, ¿no? Porque pues el primer, como pie de tratamiento, pues sería el lavado gástrico en caso de que la exposición haya sido de forma gastrointestinal, en cuestión de quelantes por medio de algunos tipos de medicamentos. Pero pues obviamente estos van a depender de la edad, y si el cuadro de exposición ha sido de una exposición baja,
Si es una exposición baja, solamente hay que tratar de que el paciente ya no tenga esa exposición a este tipo de metales y obviamente pues va a ir revirtiendo esa parte de la sintomatología, ¿no? En caso de que, por eso dice la parte de abajo, puede ser sintomático o complementario. Esto va a depender mucho de la cantidad de exposición que haya tenido la persona, del cuadro clínico que esté presentando. Obviamente, si lleva a tener una encefalopatía, pues no vamos a tener solamente la cuestión de cuestiones sintomáticas, vamos a tener que actuar de otra manera ya con quelantes. En la cuestión de quelantes tenemos el succinovir, edatato de calcio y dimecaprol, que son unos de los medicamentos que se llegan a ocupar. En cuestión de sospecha clínica de antecedentes a la exposición, digo, tendríamos que detallar mucho con respecto a la sospecha si es adulto o niño, si le vamos a dar el tratamiento sintomático o le vamos a dar sintomático sin, o también hay esta parte de que no hay encefalopatía, ajá. Si hay una pluvemia mayor a 80 o pues ya tendríamos que dar lo que les decía, el succinovir o algún otro de los fármacos, o el edetaque de calcio, que va a ser aproximadamente de 100 de 1000, perdón. Y otro de los datos que también mencionaba es que el hecho de dar vitamina C en altas concentraciones tiene alta permeabilidad para que haya un material de desecho de este mismo y obviamente el nivel de toxicidad a nivel del cuerpo pues minore, ¿no? En cuestión de la cuestión sintomática también en niños, pues en ellos sí, como se concentran mayores cantidades, sí no vamos a dar solamente el tratamiento sintomático o dejar la cuestión de la exposición, sino sí iniciaríamos una terapia. Cuando la plandemia sea de un 45 microgramos sobre decilitro de la exposición. Esto pues no solamente va a ser en una sola dosificación, sino que también se tendría que dar a partir o hasta 2 semanas posteriores a la exposición. Bueno, como conclusiones, pues es un cuadro clínico donde nos resume prácticamente la cuestión de la intoxicación por plomo, donde pues nos indica, perdón, donde nos indica aquí prácticamente las fuentes de exposición, que como resumen tenemos que puede ser mediante agua, alimentación, fuentes domésticas o procesos industriales, ¿no? Las manifestaciones pueden ser de forma crónica o de forma, obviamente, aguda, ¿no? Que sería agudizada en una exposición muy alta. Van a haber diferentes vías de ingestión, que sea intestinal, por medio de tópica y inhalatoria, ¿no? La clínica pues va a ser intoxicaciones, serían por medio del el sistema nervioso periférico, el gastrointestinal, el hematopoyético y el cardiovascular, ¿no? Que obviamente cada uno de estos nos va a generar diferente clínica y diferente sintomatología. La forma de excreción casi siempre va a ser por medio de la orina y las heces. El tratamiento pues va a depender si sea sintomático o si ya ocupamos esta parte de la terapia de quelantes. Y pues obviamente la distribución del plomo se va a quedar en sangre mediante el sistema hematopoyético en tejidos blandos, muscular, central, óseo y pues obviamente a nivel del sistema óseo pues va a ser de reserva y pues los mecanismos de acción va a haber diferentes tipos, ¿no? Y pues eso sería todo de mi parte. Espero trate de hacerlo lo más completo posible y espero que les haya gustado pues este tema de la presentación. A mí me pareció muy interesante porque no solamente es algo que aborde la cuestión de la cultura, la agricultura, o que no solamente afecta a ellos, ¿no? Sino que al fin y al cabo las diferentes vías
de exposición por medio de solamente el río Toyac nos va a llevar a diferentes malestares y cuestiones de salud pública, ¿no? Porque la exposición al fin y al cabo no solamente va a ser por medio del agua, esa agua se ocupa para riego por medio de la agricultura, también hay exposición de diferentes factores, lo cual pues nos puede llevar a diferentes enfermedades y exposiciones, el cual la población pues no tiene estos datos que nosotros ahora tenemos y pues obviamente ellos no pueden saber que están en una exposición a plomo cuando viven muy directamente cerca del río Toyac o que están en cuestiones de riego por agricultura que también hacen toda esta cuestión de que tienen el tratado del agua, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora, por la ponencia de este día. Y vamos a pedirle, por favor, a todos nuestros participantes que enciendan sus cámaras para realizar la captura de pantalla de esta sesión. Nuevamente agradecemos la participación de la doctora María de los Dolores Jiménez Nava. Y es así como llegamos a la parte final de esta presentación, por lo que de igual manera agradecemos a todo el personal de la salud que siguió la presente sesión y se les recuerda que estos ejercicios se realizan todos los viernes a la misma hora, por lo que de igual forma los invitamos a seguirlos. Que pasen un excelente día. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos, gracias por su atención. Hasta luego.